Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa. Now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my when my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it. Buenos días, LACC. Good morning, LACC. Qué día tan lindo para declarar el poder de su victoria. What a beautiful day to declare the power of His victory. A ver, con sus palmas. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria.
grace to save humanity. Sing it! Hallelujah, Jesus is alive. He's alive, He's alive. Oh, clap your hands. Oh, ye people, and shout, woo, unto God. Oh, clap your hands. Oh, ye people, and shout, woo, unto God. With a voice of triumph. Whoa, with a voice of triumph. You're alive in me. It's resurrection power. I'm alive in you. It's resurrection power. Vives tú en mí. Es el poder de su victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de su victoria. Aplaudan hoy. Pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy. Pueblos todos, gritar al Señor. Con voz de victoria. Vives tú en mí. Es el poder de su victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de su victoria. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Es el poder de su victoria. Yes, good morning. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Le mandamos un abrazo virtual. Thank you for being here with us today. We are sending you our virtual hug this morning. Estamos tan contentos que Dios nos ha regalado un día nuevo, un nuevo día. We are so glad that God has given us a new day. So we're going to rejoice and be glad in it. En el día de hoy le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a la familia de LACC y a nuestros amigos que nos acompañan. Le queremos dar gracias por su apoyo. We want to welcome our LACC family as well as our friends who are joining us. Thank you so much for being part of the family and we hope that you enjoyed today's service. Esperamos que en el día de hoy usted disfrute del servicio y la palabra que tenemos en el día de hoy. Todos queremos decir también gracias a cada uno de ustedes. Le pedimos que si usted tiene un amigo, una amiga, un familiar que posiblemente lo invite para que pueda escuchar y sea partícipe de este servicio y pueda escuchar la palabra de Dios. We ask you in this moment that you even take a moment just to go ahead and invite some friends and some loved ones, some family members, so they can also be partakers of the service and of the word of the Lord. Queremos darle gracias por su apoyo en estos momentos a cada uno de ustedes, por su fidelidad. A través de su apoyo podemos lograr tantas diferentes cosas y podemos ayudar a los más necesitados. We want to thank you for your faithfulness and your support and your continuous support. Through it, we are able to do what we're doing live, and as well we provide to those who are in much need. En el día de hoy, pues queremos decirles gracias, esperamos que se gocen y quiero que sepan algo. Dios está contigo. I want you to know something today. God is with you. No te ha abandonado,
ni te ha dejado. He has not left you nor forsaken you. En el día de hoy tengo el privilegio de presentarles a ustedes el pastor y gran amigo que lo conozco por muchos años. Va a traer la palabra del Señor y espero que usted la disfrute. Es el pastor Frank Rivera desde Nueva York y la Iglesia de Dios Evangélica, y quiero que ustedes disfruten el mensaje del Señor. So I have the honor and the privilege to present to you this morning a dear brother and a close friend of mine, Pastor Frank Rivera from New York City, Bronx Church of God, Evangelical Church of God, and we want you to enjoy today's sermon and open your hearts to what God is going to say to you. So enjoy. God bless. Bendiga a todos, de parte de mi persona, Pastor Frank Rivera, de la Iglesia de Dios Evangélica aquí en el Bronx, de mi esposa Johanna y nuestra congregación. Le extendemos un caluroso saludo en el amor del Señor a mi querido hermano y grande amigo Pastor Roberto González, su amada familia y los miembros de su congregación, al ESC, que lo conocemos por referencia, ¿verdad?, en conversaciones que hemos tenido con el pastor, y esperamos que un día podemos tener el privilegio de conocerlo personalmente. Reciban un abrazo y bendiciones desde acá del Bronx. I want to bless you in the name and in the love of Jesus Christ on behalf of myself, Pastor Frank Rivera, my wife Joanna, and the members of our church, Evangelical Church of God. We send blessings to my brother in the faith and my dear friend, Pastor G, his wife and his beautiful family, and all of the members of LACC that are tuning in and connected to hear this message. It's an honor and a privilege to be here to share God's word with you, and we've heard many good things about many of you, and we look forward to the day where God gives us the opportunity to be able to meet you face to face. Sé que este mes han estado hablando acerca del tema de la victoria, y en este día vamos a continuar hablando de un aspecto de este tema, que es la victoria. Sé que el pastor González ha hablado y predicado en este mes acerca de la bendita esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús y en el poder de la resurrección, que es la base, ¿verdad?, para darnos esperanza y tener victoria en nuestra vida cotidiana. También el ministro Maldonado sé que ha hablado acerca de cómo obtener la victoria sobre el temor. Y en este día yo quiero hablarle acerca del tema cómo nosotros podemos mantener victoria sobre nuestras emociones, y en sentido más global, cómo podemos nosotros mantener una vida espiritual balanceada, particularmente en medio de todas las cosas que están sucediendo en nuestro mundo y a nuestro alrededor. I know the theme for this month has been victory, and as the pastor has been preaching regarding our blessed hope that's in Christ Jesus and in the power of the resurrection, that's the foundation of our faith. And Minister Maldonado was preaching last week on how to obtain victory over fear. Today I'd like to continue that theme, and I'd like to specifically talk about how to have victory over our emotions, and in a more overarching sense, how can we have a spiritually balanced life in the midst of all the things that are happening in the world in which we live in today, and in particular with this pandemic and the crisis that we are currently facing. Quisiera comenzar dándole lectura a una porción de la palabra que se encuentra en el libro de la tercera epístola de San Juan, capítulo 3. I'd like to begin with reading from Scripture, the third letter of the Apostle John, and we are going to be reading chapter 3, verses 1 and 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Verse 1 and 2 reads as follows.
the elder, to my dear friend Gaius, whom I love in the truth. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul prosper. Que Dios añada bendición a través de su hermosa y bendita palabra. Esta carta que el apóstol Juan le escribe a este caballero llamado Gallo es particular y peculiar porque es una de las pocas cartas en las escrituras en que podemos ver que está dirigida no a un grupo de personas ni una iglesia en particular, sino a un individuo particular. This is a very peculiar and special chapter in the Bible because it's one of the very few that's not addressed to a group of people at large or a specific church, but a specific individual. La Biblia no da muchos detalles acerca de este hombre llamado Gallo. Hay mucha especulación quién era, ya que era un nombre común en su tiempo. Pablo tuvo relación con un amigo llamado Gallo. No se sabe si es la misma persona, pero lo que nosotros necesitamos de saber acerca de él lo podemos encontrar en estos cortos versículos de este capítulo. There's not many details that the Bible gives us regarding this man Gaius. There's speculation that he was with Paul when Paul was in ministry because he mentioned someone by that name. But we also know that that was a very common name back in his day. So we're unsure if it's the same individual. But everything that we need to know for our purposes, we can glean from these verses that we read in this chapter. Una de las cosas que sí podemos saber acerca de Gallo era que era un hombre que estaba emocionalmente balanceado. Era un hombre que estaba bien integrado en su vida interna, en su vida emocional. What we can tell is that this was a man who was emotionally stable. He was emotionally balanced, and in his personal life, he was very integrated. La razón por la cual podemos entender eso es porque Juan, que aparentemente lo amaba de todo corazón, le está deseando un bien. The reason we know that is because John, who clearly had a special and profound love for this man, has a special desire towards this man. ¿Y cuál es ese deseo? El deseo era que Gallo pudiera prosperar en su salud física y en otras áreas de su vida. Pero ¿por qué es importante? Mucha gente ha tomado esta porción bíblica y han creado un nuevo evangelio, lo que podemos conocer como el evangelio de la salud y de la prosperidad. Pero los que lo hacen no están captando el énfasis, el meollo de lo que Juan está estableciendo en este versículo. Many people have taken this verse out of context and have created a new gospel, what they call the health and wealth gospel. But to do so misses the point that John was trying to emphasize regarding the life of this man and dear friend Gaius. Ahora, lo que podemos entender que lo que Juan está haciendo en este versículo es tomando la condición interna de Gallo, el estado emocional de él, la parte de su interior, la parte inmaterial de su existencia, y lo utiliza como un punto de referencia por el cual todas las demás áreas de la vida podían ser medidas. What John is doing is that he's focusing on the inner man of Gaius. He's focusing on the emotional stability of the state of his inner being in order to establish a reference point by which all other areas of his life would be measured. Es un punto importante para la estabilidad emocional. Tenemos que entender que es un proceso que comienza de adentro hacia afuera. Nosotros como Dios somos Trinidad. Somos hecho cuerpo, alma y espíritu. This is very important to note because when it comes to emotional stability and well-being and having a balanced spiritual life, it is a process that begins from the inside out. And as God is Trinity,
He's created us to be triune as well. We are composed of body, soul, and spirit. La parte corporal, el cuerpo, obviamente es la parte que permite que nosotros tengamos conciencia con el mundo en que vivimos y las demás personas a través de los 5 sentidos que Dios nos ha dado. Our physical bodies simply enable us to have consciousness of the world around us and to be able to connect with other people by way of the 5 senses that God has given us. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de la parte inmaterial del hombre, donde se compone por el intelecto, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad del ser humano, y es la parte que permite que nosotros tengamos conciencia de nosotros mismos. Es la parte que expresa la personalidad individual de cada ser humano. Now, the soul aspect of man is that immaterial part which allows us to have consciousness of ourselves. It's comprised of our intellect, of our sentiments. It's composed of our will, and it's composed of our personality. The way our individual, unique personality is expressed through the soul. Cuando hablamos del espíritu del hombre, esa es la parte más profunda, más íntima del ser humano. When we talk about the spirit of man, now we have gotten to the deepest, innermost, profound, intimate part of man. El espíritu del hombre es lo que permite que nosotros tengamos conciencia de Dios y del mundo espiritual. Es el lugar donde se origina los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, donde recibimos revelación de Dios, discernimiento de Dios, es donde las bendiciones de Dios están ubicadas, ¿verdad? Y es la parte de nosotros que es transformada o regenerada cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Our spirit is where we are able to have consciousness and communicate with God in the spirit world. It is where the fruit of the Spirit develops, the gifts of the Spirit, the ministry of the Spirit. It's what allows us to have revelation of God and discernment of God, and it is the deepest part of our being. En la Biblia muchas veces se utiliza alma y espíritu de forma intercambiable. Sometimes in Scripture they will use the term soul and spirit interchangeably, pero en este pasaje se está refiriendo a la parte más profunda de este hombre llamado Gallo. In this particular instance, it is referring to the innermost part of this man that John called his friend. ¿Por qué es importante? Porque lo que Juan está estableciendo es que todas las áreas de nuestra vida tienen que ir al par de nuestra salud interna, y ni nuestras finanzas, ni nuestra prosperidad material, ni aún nuestra salud física debe de adelantarse a la condición de nuestra alma. Por eso él dice: quiero que seas prosperado en tu salud y en todas las cosas, en la manera en que tu alma ha prosperado. So John is making a very important point, that true stability resides on the inside of us, that every measure of life, every aspect of life, when we consider prosperity and health, has to be measured and cannot outpace the state of our soul. What good is it to have money in the bank and have material possessions if we are living with inner turmoil? What good is it to have good health if we are living with inner chaos? At some point, even our physical health will be impacted by what is going on in our minds and in our hearts. Así que es importante, porque cuando vienen los problemas de la vida, cuando se desencadenan las tormentas de la vida que vienen a todos nosotros inevitablemente, cuando surgen las crisis inesperadas, lo que va a permitir que nosotros podamos, como dice Pablo en Efesios,
poder estar firme cuando llegue el día malo. Lo que hace posible eso no es nuestra salud física, no es lo gordo y colorado que estemos, como decimos vulgarmente nosotros los boricuas. No es cuánto dinero tú tengas en el banco. Lo que te va a permitir estar firme y estar de pies cuando el mundo, ¿verdad?, a tu alrededor comienza a derrumbarse, es la fortaleza de tu hombre interior. This is important because life is going to hit us with unexpected crises. And when the storms of life are unchained and all hell seems to break loose around us, the only thing that's going to ensure that we are going to remain standing and stay firm, the way Paul describes it in Ephesians 6, that when the evil day comes, we will be able to resist and stand firm. What's going to allow that is not our physical health. It's not how quickly we can run a sprint. It's not our red blood cell count. It's not how many zeros we have in the bank account or the diversity of our portfolio or real estate investment. The only thing that is going to guarantee that we will be able to stand firm when the evil day comes is the fortitude and the strength of our inner being. Praise the Lord. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a un estado de balance emocional como obviamente disfrutaba Gallo? How can we come to the point of achieving that emotional stability that this man clearly had? Quiero compartir con ustedes 3 elementos fundamentales que son muy importantes para nosotros poder ser saludable, primeramente en lo interior y luego hacia afuera. I'm going to share 3 elements that I think are very crucially important for us to consider when we want to think about how we can achieve a good state of health internally, in our innermost being first, and then outward. Because remember, the spirit seeks expression through the soul and our body. Tenemos que recordar que lo que está en nuestro espíritu tiene que ser expresado a través del alma y a través del cuerpo. En otras palabras, por ejemplo, Dios puede depositar gozo y paz en nuestro espíritu durante estas crisis y durante esta pandemia, pero nuestros pensamientos y nuestra voluntad tiene que someterse a lo que Dios ha depositado en nuestro espíritu. Tiene que estar en armonía con lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Por eso es que muchas veces Dios pone cosas, deposita cosas en nosotros, pero nosotros mismos a través de malos pensamientos, falta de fe, una voluntad, ¿verdad?, que no quiere doblegarse, no permitimos la manifestación o la expresión de lo que Dios ya ha hecho en el mundo espiritual. Sometimes God deposits things in our spirit, and many times our mind, our thought life becomes our worst enemy. And even though God has granted peace and granted joy, for example, our mind has to be aligned or has to submit to the spirit so that what's in the spirit could be manifested and expressed through our soul and through our body. Número 1, quiero hablar de la identidad. Un psicólogo famoso del desarrollo del ser humano, Erik Erikson, describe lo que es la identidad. Lo define de esta manera. Es la perspectiva que una persona tiene de sí mismo basada en lo que perciben que otros piensan de él o de ella. A very famous developmental psychologist by the name of Erik Erikson described identity as follows. It is the perspective one has of him or herself that's based on what they perceive others to think about him or her. Esta es la identidad, la respuesta a la pregunta fundamental existencial de cada ser humano: ¿quién soy yo? Identity is the response or the answer to the existential fundamental question that every person must ask themselves, which is, who am I?
Ahora, hay muchos factores que determinan la identidad, pero basado en esta definición, si está basada en gran parte de lo que nosotros percibimos que otros piensan de nosotros, la pregunta clave surge y es, ¿a quién estamos escuchando? If according to this definition, one of the greatest factors that determines identity is what we think others perceive us to be, then we must ask the question, who are we listening to? Quiero ir al libro de Mateo capítulo 16, comenzando en el versículo 15, donde Cristo está teniendo una conversación con sus discípulos y le está haciendo una serie de preguntas profundas. El 15 comienza de esta manera, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que estás en los cielos. Oiga bien, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. I'm going to read it in English, chapter 16, verse 15, as Christ is speaking with his disciples. He's asking them of probing questions. 15 reads as follows, but what about you? He asked. Who do you say I am? And Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus replied, blessed you, Simon, son of Jonah, or Bar-Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Listen closely. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. Quiero que entiendan lo que está sucediendo en este intercambio entre Cristo y los discípulos, particularmente Pedro. Nuestra identidad tiene que estar basada no en lo que otras personas dicen de nosotros o piensan de nosotros, sino nuestra identidad está basada en lo que ya Dios ha dicho acerca de nosotros. Pero para nosotros encontrar esa identidad, nosotros tenemos que buscar a Cristo, porque nuestra identidad está en Él. Our identity is not based on what other people say about us, think about us, the expectations they have about us. Our identity is based on what God has already said about us. But in order for us to find that identity, we have to seek Jesus, because our identity is in Christ. Nuestra identidad está fundamentada en una relación con Cristo. En la Biblia hay varios versículos que hablan o usan la fraseología en Cristo. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. The scripture talks extensively about being in Christ, and what that means is it says, in Him we move, in Him we live, in Him we have our being. There's no condemnation for those that are in Christ, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Entonces tenemos que identificar a Cristo para que Él nos identifique a nosotros. Recuerda que lo primero que Pedro hizo fue identificar a Cristo. Reconoció a Cristo, y cuando él identificó a Cristo, cuando él le dijo a Cristo quién Cristo era, Cristo le dijo a Pedro quién Pedro era. Praise the Lord. You see, when Peter identified Christ and recognized who he was, there was an exchange, an interaction that happened. Peter told Christ who Christ was, and right after that, immediately, Christ told Peter who Peter was. Para nosotros los cristianos, la base de la adoración, la base de nuestra vida de alabanza y de devoción
está fundamentada en nosotros reconocer a Dios y poder identificarlo en todas nuestras circunstancias. The basis and the foundation of our worship and our praise is our ability to recognize God, to identify God, to see Him in all of our circumstances. Por eso es que la adoración y la alabanza más hermosa es aquella donde nosotros declaramos quién es Dios en nuestra circunstancia. Cuando estamos pasando por la prueba, las dificultades y la crisis, cuando podemos todavía reconocer y decir, Dios, tú eres mi roca, Dios, tú eres mi torre fuerte, Dios, tú eres mi escudo y el que levanta mi cabeza, Dios, tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, tú eres el que levanta bandera y el que pelea por mí, tú eres el alfa y omega, el principio y el fin, tú eres el rey de reyes y el Señor de señores. Cuando nosotros podemos identificar a Dios en nuestra circunstancia, Dios nos identifica a nosotros y nos recuerda quiénes somos. Ahora, ¿quiénes somos? La Biblia dice que somos perdonados, somos justificados, somos adoptados y redimidos, somos una nueva creación, somos ciudadanos del cielo, somos hechura de Dios y piedras vivas, somos libres, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, somos hijos de Dios y hemos sido hechos la justicia de Dios. Nosotros hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, comprado por precio, resucitado con Cristo, sellado con el Espíritu Santo y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso es quien tú eres. That is who you are. When we can identify God and recognize Him in the midst of our pain and our agony and our suffering and our sickness and our need, if we can still say, God, you are still God. You are my rock. You are my fortress. You are my shield. You are the one that raises me up. You are the one that protects me. You are the one that provides for me. You are the one that fights for me. You are the beginning and the end, the Alpha and the Omega. You are the Lord of Lords and you are the King of Kings. When we identify God and tell Him who He is, He will in turn remind us who we are. And we are forgiven, we are justified, we are adopted, we are redeemed, we are a new creation. We are God's workmanship. We are living stones. We are heirs of God and co-heirs with Jesus Christ. We are children of God. We are made the righteousness of God. We have been chosen before the foundation of the world. We have been purchased with a price. We have been raised with Christ. We have been sealed by the Holy Spirit, and we are seated with Christ in heavenly places. That is who you are. Pedro identificó a Cristo y Cristo lo identificó a él. Dios quiere que nosotros le conozcamos no por experiencia de otros ni cuentos de otros, sino por revelación divina y por experiencia propia. God wants us to have a relationship with Him and to know Him not by what other people have experienced, not by what other people have reported, but through revelation and our own personal experience with Jesus Christ. La Biblia dice, el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa, dijo Cristo, la encontrará. The Bible says, he who finds his life will lose it, but he who loses his life, in other words, find their identity in me, they will find their life. In the turn of the century, the primitive church, there was an expression that was used when persecution was rampant and Christianity was illegal. And the phrase was, I am a Christian. En la primera iglesia, cuando hubo una grande persecución y era ilegal ser cristiano, hay una frase que los creyentes repetían cuando eran arrestados y traídos ante el tribunal. Cuando eran cuestionados, la respuesta común a todas las preguntas era yo soy cristiano. ¿Por qué?
Porque los primeros creyentes, los primeros cristianos de la iglesia primitiva encontraban toda su identidad envuelta en una relación con Jesucristo. En otras palabras, ser cristiano definía todo acerca de quién ellos eran. Era la suma de toda su existencia, era la manera en que ellos se veían a ellos mismos, la manera en que ellos veían al mundo, la manera en que interpretaban las circunstancias que estaban sucediendo en su vida. Todo lo que se tenía que saber de ellos era que eran cristianos, porque al saber que eran cristianos, conocían de su patria, conocían de su familia, conocían de sus metas, conocían cómo iban a vivir y, más importante, cómo iban a morir. In the early church, that phrase, I am a Christian, was used repeatedly for every single question, because those early Christians understood that their entire identity was found in Jesus Christ, and to say I am a Christian defined everything about them. It was the sum of their existence. It spoke of how they saw themselves, but also how they saw the world, how they interpreted the circumstances of the things that were happening to them. To know they were Christian was to know about their past, their present, their future, their country, their family of origin, their goals and their objectives in life, and it determined how they lived, and more importantly, how they died. Identidad. Comienza ahí. Ahora, número 2, quiero hablar acerca de propósito. The second element I'd like to speak to you about is purpose. Si la identidad es la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Propósito es la respuesta a la pregunta ¿para qué yo existo? If identity is the answer to the question who am I, then purpose is the answer to the question why do I exist? Una definición simple de propósito es la razón por la cual una cosa, en este caso una persona, es creada y existe. A simple definition of purpose is the reason why a thing or a person, in our case, is created and exists. La identidad es lo primero. Eso tiene que ver con el espíritu del hombre, la parte interior del hombre. Y es importante porque saber tu identidad te da dirección y contexto para saber lo que debes hacer en tu vida y en qué te debes enfocar. Identity is the starting point, and it's important because it happens in the innermost part of our being, but also because knowing identity will establish and give direction. It will give context as to what we should be doing in our life and with our life, and what are the things that we should be focused on. Muchas veces nosotros experimentamos confusión y inestabilidad emocional porque estamos rodeados de distracciones que nos mantienen desenfocados del propósito que Dios nos ha creado. Many times we are emotionally imbalanced because we are focusing on distractions that are keeping us from honing in and from doing the very thing that God created us to do. Entender tu propósito es importante porque te da a entender 3 cosas. Número 1, ¿dónde debes estar? Número 2, ¿qué debes estar haciendo? Y número 3, ¿cuándo es tiempo de uno mudarse o moverse? Purpose is important because it will focus you and tell you 3 very important things. Number 1, where you should be. Number 2, what it is that you should be doing. And number 3, when it's time to move on. Una de las sensaciones más agradables para el ser humano es saber y sentir que está en el lugar correcto, haciendo lo que está supuesto a hacer y en el tiempo en que lo está supuesto a hacer. One of the most satisfying feelings for any human is the sensation and the knowledge that you are doing what you're supposed to be doing, what you were created to do, that you were doing it where you were supposed to be, and you were doing it at the time that you were supposed to be doing it. Esto es muy importante
porque muchas veces nosotros tenemos el sentimiento, nos sentimos, no podemos expresarlo, pero sentimos que nosotros estamos en el lugar equivocado, que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Y muchas veces hasta nos sentimos incluso que estamos en el mismo lugar por demasiado mucho tiempo o por un tiempo prolongado. Sea tu relación, sea tu trabajo, sea donde vives, sea cualquier posición que tú tengas en la vida. A veces sentimos una falta de satisfacción porque una de estas tres cosas está fuera del lugar y we feel it. We feel one of the worst feelings you can have is this emptiness and this lack of fulfillment in your life because you feel that you are where you are and you've been there for too long. Whether it's a relationship that you should have gotten out of a long time ago, whether perhaps it was a job that you have stayed in too long because it's so comfortable and so familiar, or a position or where you live. Our life is composed of seasons and stages. Nuestra vida es compuesta por temporadas y por etapas. Y siempre va a llegar un momento, por más cómodo que tú te sientas, que vas a tener que salir del lugar donde tú estás. There's always going to come a point in your life, no matter how comfortable you feel, there's always going to come a moment when it's time to move on. Quiero leer el libro de Lucas capítulo 2, versículos 48 y 49. En este pasaje los padres de Jesús habían regresado de Jerusalén, creían que Cristo estaba con ellos, Jesús estaba con ellos, quizás entre la gente, la caravana, se dieron cuenta que no estaba con ellos, volvieron después de 3 días a Jerusalén y encontraron a Cristo en el templo hablando con los doctores de la ley. Esto es lo que le dice la escritura. El 48 dice, y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Cristo le responde en el 49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? I'm reading from Luke chapter 2, verse 48 and 49. The context is that Mary and Joseph had returned from Jerusalem. After 3 days, they realized that Jesus was not with them. They thought he might be among the people and the caravan that were also returning. Realized he wasn't there, went back to Jerusalem, found him in the temple speaking with the doctors of the law. This is the exchange. Verse 48. When his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you. Why were you searching for me? He asked. Didn't you know that I had to be about my father's business? Ahora, los psicólogos dicen que la identidad de un ser humano se concreta o se cristaliza en la etapa de su adolescencia. The psychologists say that the identity of a human is usually formed and crystallized somewhere in their adolescence to late adolescence. Cuando esto sucedió, Cristo solamente tenía 12 años, o sea que era antes del tiempo, psicológicamente hablando, donde él debería tener un buen sentido de quién él era. Sin embargo, vemos que a los 12 años, Cristo tenía un sentido de quién él era y por ende conocía cuál era su propósito. We see that even though Jesus was 12, which meant psychologically there was no reason for him to have a clear sense of identity. In fact, he had a perfect sense of identity, who he was, and because he knew who he was, he also had a clear sense of his purpose. Es interesante porque él tenía conciencia de quién él era y por eso pudo enfocarse en su propósito. Note que cuando María le habla, le dice, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. La respuesta de Cristo es sumamente importante y también interesante, porque él le dice, ¿por qué me buscaba? ¿No sabes que los negocios de mi padre me conviene estar?
Ahora María le dice que el padre de él lo estaba buscando, sin embargo Cristo hace otra referencia. No en manera de burla o de faltarle respeto, sino porque él estaba dando a entender que el propósito de su vida estaba basada no en lo que su padre terrenal esperaba de él, sino el propósito que su Padre celestial había establecido para su vida. It's so interesting because Mary says, your father and I have been looking for you, your earthly father. And Jesus said, don't you know that I must be about my father's business? He wasn't speaking about Joseph, he was speaking about his heavenly father. He wasn't being sarcastic or disrespectful. He was showing that even at that age, he understood that his purpose in life was not established by his earthly father, but was given to him by his heavenly father, rooted in his relationship with him. Tu propósito no puede ser establecido por la gente que tú conoces. No puede ser establecido por lo que otros digan que tú debes estar haciendo. Hay personas que están sumamente infelices porque están haciendo lo que la demás persona quiere que hagan. Están tratando de satisfacer las expectaciones de otras personas, pero por dentro están infelices, aunque tengan un éxito externo, porque no están cumpliendo el propósito de su Padre Celestial. There are so many people that are living in misery and in deep sorrow because they are trying to fulfill and meet the expectations of other people and doing what other people want them to do when their real purpose is based on their relationship with God, and they're not doing what God created them to do. Tú nunca vas a sentirte emocionalmente y espiritualmente pleno y balanceado hasta que no entres en el propósito de Dios para tu vida. You will never feel spiritually balanced or emotionally healthy until you find God's purpose in your life. It gives you a sense of fulfillment and reward like nothing else. Nuestro propósito es agradar a Dios. Finalmente quiero llegar a la tercera cuestión, que es las relaciones. I want to come to the last element, which is relationship. Relaciones simplemente es la manera en que dos personas o más están conectadas o interactúan uno con los otros. Relationship simply has to do with how two or more people are connected with each other and interact. Si tú conoces tu identidad, te enfoca en tus propósitos y vas a tener personas alrededor de ti que van a estar en armonía con tu propósito y que te van a ayudar a cumplir tu propósito. When you know your identity and when you are focused on your purpose in life, you will only surround yourself with people that are in line or in harmony with that purpose and who will help you achieve God's purpose for your life. Dios existe en relación entre sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. God exists within relationship within himself. He's the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y de igual manera nos ha creado nosotros seres relacionales. He's created us as relational beings. En otras palabras, nosotros somos más felices cuando estamos en comunidad. We are most happy and fulfilled when we are in relationship and community with other people. Dios nos ha hecho específicamente con defectos, con imperfecciones, con debilidades, con deficiencia, para que nosotros aprendamos lo que es necesitar a otros seres humanos. We are all created with flaws, with defects, imperfections, deficiency, and it's intentional because it teaches us how much we truly need each other. Porque cuando yo estoy débil o donde yo estoy débil, tú puedes ser fuerte. Y donde tú estás débil, yo puedo ser fuerte por ti. Because where I am weak, you can be strong. And where you are weak, I can be strong. Y cuando estamos existiendo
en esa comunidad, en esa confraternidad, experimentamos balance y equilibrio emocional. ¿Sabe que la palabra Elohim, el nombre para Dios en el Antiguo Testamento, libro de Génesis, una de las raíces de esa palabra es declarar o juramentar? Quiero decirte que cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él está hablando dentro de sí en la Trinidad. Él está declarando y está juramentando. Lo que eso significa era que en ese momento Dios sabía que el hombre iba a caer, que el pecado iba a entrar al mundo. Sin embargo, los tres miembros de la Trinidad estaban entrando en un pacto, en un convenio, no solamente para crear al hombre, sino para asumir un rol y una condición y una responsabilidad que en el futuro sería necesario para redimir al hombre y garantizar su perpetuidad. The root word for Elohim, God's name in Genesis, also means to declare and to swear. So when God said, "Let us make man," speaking within the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, He was not only speaking as far as creation, but all three of them were entering into a covenant to not only create man, but to undertake the necessary role and condition in the future when sin would mar His image, to make sure that a plan of redemption was established for man and guaranteed and would guarantee his perpetuity. Nosotros somos producto de la relación de Dios, no solamente en creación, sino del pacto que Dios hizo entre sí para garantizar que nosotros pudiésemos tener un futuro. Los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, los ministerios del Espíritu, todo eso, si uno lo analiza, son para que nosotros podamos utilizarlos y desarrollarlos en relación, en comunidad. The fruit of the Spirit, the gifts of the Spirit, the ministry of the Spirit, all of that has to do mostly with our horizontal relationship, and they are meant and intended for us to use within relationships and within family and community. Tu gozo y tu felicidad depende mucho de la gente que están alrededor de ti. I used to work with a coworker who was so negative that whenever she would leave my office, I literally felt like I was physically drained because her negativity was so overwhelming that I couldn't deal with it. I had to do something because it was literally affecting my emotional state. Hay personas que son negativas. Yo tenía una colega que era tan negativa que salía de mi oficina y yo me sentía físicamente agotado, emocionalmente primero, y provocaba hasta una sensación física que estaba agotado. Y hay personas que tienen ese efecto y tenemos que discernir las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor y las personas que nosotros tenemos que despedir. Quiero cerrar dando lectura al Salmo 133:1, un versículo que todos conocemos, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Behold how good and pleasant it is, Psalm 133, when brothers and sisters dwell together in unity or in harmony. La Biblia nos deja muchos mandatos para ejercer en relación, y simplemente quiero leerlos rápido para darte una idea de cómo Dios enfatiza las relaciones humanas. La Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. Deberíamos entonces amar o amonestarnos los unos a los otros, preocuparnos, servirnos, sobrellevar nuestras cargas, soportarnos unos a otros con paciencia, ser benignos los unos con los otros, someternos los unos a los otros, perdonar, alentar y estimar los unos a los otros, orar los unos por los otros, ser hospitalarios los unos con los otros y humildes los unos con los otros. Solamente algunos de los mandatos que Dios nos ha dado en el contexto de comunidad
y de relación. The Bible gives many what I call one another mandates, and I'm just going to read off a few of them very quickly just to emphasize how important it is for God that we carry these out in the context of fellowship and relationship and community. We are members one of the other. We are to love each other, honor each other, warn each other, care for each other, serve each other, be patient with each other, be kind with each other. We are to submit to one another, forgive one another, encourage one another, esteem one another, pray for one another, be hospitable to one another, and be humble one towards the other. Pero lo más que me llama la atención es en el libro de Santiago capítulo 5, donde Santiago dice, confesad vuestros pecados los unos a los otros para que podéis ser sanos. My favorite is James when he says, confess your sins one to another that you may be healed. Isn't it interesting that in our vertical relationship with God, we are forgiven and reconciled, but God has established that it is in our horizontal relationship with our brothers and sisters where we are actually healed. Qué interesante que nuestra relación vertical con Dios recibimos y somos perdonados y reconciliados, pero Dios ha establecido que es en nuestras relaciones horizontales con nuestros hermanos y hermanas donde nosotros verdaderamente somos sanos internamente. Así como el cuerpo necesita para ser un cuerpo saludable armonía entre todos los órganos y el sistema y los sistemas del cuerpo, así nosotros para tener una estabilidad emocional y una vida espiritual balanceada tiene que haber armonía entre nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que tener claro cuál es nuestra identidad y nuestro propósito y tener personas que nos impulsen hacia esa realización. Just as the physical body, in order for it to be healthy, there has to be harmony between the various organs and systems of the body. So too for our emotional health and our equilibrium, and to have a well-balanced spiritual life, there has to be harmony between our spirit, our soul, and our body. And we have to have a clear sense of who we are, which will provide a clear sense of our purpose and will allow us to know which people in our lives in order to fulfill that purpose in God. Si tú nunca has tenido una relación con Jesucristo, no has encontrado tu identidad en Él, en este día yo te invito a que lo reconozca a Él como tu Rey, como tu Salvador y como tu Señor. If you've never known Christ, if you haven't found your identity in Christ, in a relationship with Christ, today I want to invite you to know Him as your Lord and as your Savior. Si usted desea entrar en la familia de la fe y quiere ser parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, yo te voy a pedir que tú repitas conmigo esta oración. If you want to be part of the family of faith, God's family, become a child of God, I want you, wherever you are, to follow me in this prayer. Señor Jesús, Jesus Christ, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. I recognize that you are the Son of God. Creo en mi corazón, I believe in my heart, que moriste por mí en la cruz, that you died for me on the cross, y que resucitaste al tercer día, and that you rose from the dead on the third day, para darme vida y vida en abundancia, in order that I may have life and have it abundantly. Reconozco que soy un pecador. I acknowledge that I'm a sinner. Y me arrepiento de mi pecado. And I repent of my sin. Renuncio mi forma de vivir. I renounce my prior way of living. Y pido que me dé tu espíritu. And I ask that you give me your spirit. Que pongas un corazón nuevo en mí. To place a new heart in me. Que pueda amarte, that would love you y seguirte todos los días de mi vida, and would follow you all of the days of my life. Amen. If you made that prayer, si hiciste esa oración, quiero que tú nos contactes al número que está en la pantalla. Puede también encontrarnos a través de Facebook
LACCMD. You can also find us on Facebook, LACCMD. Y déjanos saber que queremos conocerte, queremos recibirte en nuestra familia y queremos ayudarte, proveerte recursos para tu crecimiento espiritual, para que tu fe pueda crecer y pueda seguir creciendo en tu amor y conocimiento de Jesucristo. We want to be able to know you, receive you into our church family. We also want to help you in your spiritual journey. We want to provide resources to you that would help you grow in your knowledge of Lord and your faith in Christ. Así que muchas gracias por esta oportunidad que me ha dado de poder transmitir esta palabra. Que Dios le continúe bendiciendo. Le deseamos un hermoso fin de semana. I want to thank you for giving me the privilege of sharing God's word with you. We ask that you have a wonderful rest of the week and have a wonderful week. Y que Dios me lo bendiga y los colme de sus ricas bendiciones siempre. May God bless you and keep you and enrich your lives every day. Amen.